Bueno, yo voy a hablar un poco del periodismo militante y su desarrollo en nuestro país desde un punto de vista bastante teórico. Quiero decir, lo que hice fue buscar un poco una conceptualización del periodismo militante e intentar armar un argumento causal que cierre en su teoría para ver después si es posible operacionalizarlo. En principio, lo que observé es que la libertad de expresión obviamente hace que aparezcan medios que son opositores al gobierno y que el gobierno ha logrado una concentración de medios afines. Y el periodismo militante es un concepto que aparece relativamente nuevo en los últimos años, entonces la pregunta es, bueno, ¿qué es? Y tratar de armar un poco una idea sobre por qué aparece. Las hipótesis tienen que ver con dos causas, una inmediata que tiene que ver con la historia y la evolución de los medios y de su propio metalenguaje, y otra con la democracia de audiencia, Manan y todo esto que supongo que varios hemos leído, y la inmediata con la intensidad de las relaciones políticas entre los políticos y los políticos con la sociedad. Entonces, una hipótesis más o menos plausible dado esto es que la política influencia de manera directa no solo al periodismo, sino también a los principios que guían la actividad de los periodistas. Una pregunta que surge de ahí es, bueno, ¿los periodistas son entonces actores, ¿sabes?, sujetos individuales o colectivos con capacidad de acción estratégica y demás, o agentes que actúan por cuenta de las relaciones políticas? Para esto yo tomé la militancia como condición personal, a diferencia de la literatura norteamericana en general, que toma el periodismo partidario, que tiene que ver justamente con los sistemas de partidos, porque bueno, tenemos algunos problemas en Argentina porque no hay partidos claramente diferenciados, entonces sí hay una polarización política, kirchnerismo-antikirchnerismo, que es la que a nosotros nos sirve. Entonces, por supuesto, la militancia como condición personal. Baldoni sostiene que hay dos deontologías profesionales distintas, la independencia y la militancia, con sus diferencias y sus similitudes, y las diferencias son las que nos importan. Esto es la relación con la política y con el mercado y el nivel de explicitación de las posturas personales, ¿no? Entonces, por eso, en la decisión metodológica de apartarse de la definición del periodismo partidario y diferenciarla del periodismo militante que nosotros queremos armar, por eso la unidad de análisis es el periodista y no los medios en sí. Y la intensidad política obviamente se correlaciona con el aumento del periodismo partidario, porque cuando se polarizan las relaciones políticas aparecen más medios que están de un lado o del otro, pero no queda claro si se correlaciona o no y en qué medida con el periodismo militante. Y una primera pregunta que surge es, bueno, ¿cómo conceptualizar el periodismo militante? Si bajar en la escalera de generalidades, tomarlo como un tipo específico de periodismo o como un subtipo disminuido de periodismo, que sería pensar en un periodismo que cumple con todas las dimensiones específicas menos con una. Lo que a mí me hacía ruido de eso es que usar un subtipo disminuido implicaría tener un juicio normativo sobre esa discusión, que sería poner la objetividad como dimensión propia del periodismo. A mí, en realidad, yo personalmente puedo estar de acuerdo con eso o no, pero no me queda tan claro que sea necesariamente así. Entonces preferí verlo como un tipo específico de periodismo. Y estos son algunos recaudos. Lógicamente, el argumento causal no está operacionalizado porque me hubiera tomado muchísimo tiempo, tampoco lo está el concepto. Por eso mi planteo es puramente teórico y aclaro que mi perspectiva es positivista respecto del concepto y respecto a la relación causal. Entonces, creo que se pueden buscar ciertos indicadores que nos permitan ver la plausibilidad o no de las dos cosas, ¿no? Bueno, primero tuve que entonces definir periodismo para poder después agregar dimensiones específicas, porque el periodismo, todos sabemos, es una actividad, pero nunca se lo ha definido con dimensiones. Entonces, yo tomé, obviamente no creo que sea una definición de periodismo acabada ni mucho menos, pero a mí me sirve para basarme y tomarlo como un background concept para sistematizar el periodismo militante. Después quizás puedo volver sobre esto porque me va a tomar mucho tiempo, así que vamos al periodismo militante, que tiene todas las otras dimensiones que se vieron recién, con dos condiciones necesarias y suficientes específicas, que son la sistematicidad y la explicitación. La sistematicidad tiene la forma de presentación de
la información, esto es agenda setting de segundo nivel, o sea, los subjetivismos que se utilizan en las noticias, y framing, que es el marco en el que se ponen las noticias, y la información que se presenta y la que no se presenta, que es el seteo de agenda más clásico, digamos, de primer nivel. La que se presenta, la que no se presenta y la que se pone en planos secundarios, lógicamente. Y la explicitación, que tiene que ver con, bueno, la explicitación de la postura del periodista es lógicamente ser explícito en lo que se piensa, que tiene dos dimensiones, que son la autonomía respecto del medio de comunicación y la intención de explicitar la postura. Y ahí tenemos algunos problemas. En principio, tomé algo que dice Baldoni que es muy interesante, que es que la explicitación es la forma que tienen los periodistas militantes de resolver cierta tensión que ellos tienen respecto de que no puede existir independencia periodística. Entonces, la forma de hacer que la información llegue de manera más transparente al público es explicitando la posición. Hay dos problemas con las dimensiones. El primero es este problema con la autonomía, que es que nosotros, por lo que dice ese cuadro, que también después puedo volver en realidad, no podemos afirmar que no exista autonomía si la persona no habla, digamos, no explicita su posición. Entonces, es una dimensión que es bastante tramposa a la hora de ser capturada. Bueno, y el problema de la intención es que no se puede medir, lógicamente, porque yo no puedo saber si el tipo tiene ganas o no de decir lo que piensa. Entonces, ese es el problema de la autonomía y de la intención. Entonces, respecto de las potenciales causas, tampoco me voy a tener en la democracia de audiencia, pero lo que yo observo de esto y lo que tomo es que el efecto que tiene es que los periodistas toman conciencia de que su rol en la sociedad puede tener potenciales efectos en la práctica política. Bueno, los cambios dentro del periodismo, que son los que observa Baldoni, el giro hacia la autonomización y hacia el periodismo de investigación en los 90, y después, bueno, justamente se maximizan audiencias con pretensión de objetividad con el periodismo de investigación, que tiene que ver con algo que yo investigué anteriormente, que es que en la elección de 1999 no había opciones reales porque los dos partidos proponían cosas muy parecidas. Entonces, la pretensión de objetividad y el alejarse de los dos partidos maximizaba audiencias porque la gente estaba metida en esa coyuntura, ¿no? Y por supuesto, bueno, la polarización política, que es un ambiente propicio para el desarrollo de periodistas que tienen posturas explícitas. Bueno, ese es un esquema de lo mismo, ¿no? Y respecto a la política, Bauman hace un argumento en su texto del 2011 donde muestra cómo el periodismo estadounidense va cambiando, digamos, a partir de los 60 o 70 se vuelve a un periodismo que es más partidario, podríamos decir, porque se empiezan a ver diferencias más fuertes entre los dos partidos, el demócrata y el republicano, principales en Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo volqueo un poco eso a la Argentina, digamos, cuanto más polarizado el discurso, más probabilidad de periodismo partidario, y cómo eso se vuelve al periodismo militante cuando hay aún más intensa polarización política. Los discursos ideológicos, eso es un concepto de Van Dijk, se polarizan con las posturas, se expresan vía actitudes y se adaptan a la audiencia. Es un argumento mucho más complejo, pero yo puse lo básico acá porque tampoco voy a entrar mucho en esto porque la expresión es larga. Y al adaptarse a la audiencia, los discursos ideológicos que tienen que ver con posturas sobre cuestiones generales que pasan en el mundo y que se expresan vía actitudes, pueden no detectarse o ser muy detectables a la vez dependiendo de la audiencia en la que se presente. Y este es un esquema también de lo mismo. Y acá estaría entonces el esquema causal completo, que por supuesto es muy difícil de operacionalizar y sobre todo en la parte de adaptarse a la audiencia, que es lo que voy a decir ahora en el final. Recapitulando un poco la diferenciación entre el periodismo partidario y el periodismo militante, por la militancia como condición personal, las dos conceptualizaciones, el background concept, que es en realidad un basamento para el concepto sistematizado, y la explicación causal desde la historia y desde la política. Limitaciones, tenemos el problema del actor y el agente. Nosotros estamos asumiendo que es un actor, pero en realidad eso tiene que ver con que hay periodistas no militantes en un contexto muy propenso para el periodismo militante. Entonces uno ve que hay alternativas posibles diferentes de comportamiento. Desde el estructuralismo uno podría formular, decir, sí, si la polarización política es la causa primaria,
entonces las estructuras determinan lo que hacen los agentes, entonces ese argumento podría formularse, pero creo que gana en riqueza teórica si los tomamos como actores. Me parece a mí, pero es algo en lo que tengo que profundizar. Luego, lógicamente, búsqueda de ejemplos es la operacionalización del concepto, ¿no? Donde vemos periodismo militante o no, que es algo que también es complicado de hacer, hay que buscar indicadores, es algo que me gustaría hacer más adelante. Y lo más complejo, me parece, es el vínculo causal que hace que los medios se adapten a la audiencia. Entonces, ¿cómo se puede encontrar? Uno no puede inferir comportamientos de la audiencia a partir de las emisiones de los medios. Es lógico, entonces posiblemente la forma de encontrar eso sea encuestas. La verdad es que no estoy seguro, lo estoy viendo como una profesora de comunicación política porque es una limitación muy fuerte para la operacionalización del mecanismo causal. La corazonada mía, lógicamente, es que los datos corroborarían el argumento porque si no hubiera escrito otra cosa, digamos, no hubiera escrito esto porque no creería en lo que yo mismo escribo. Lo que sí veo son dos ventajas, que es que esta perspectiva ayuda en sistemas multipartidistas, porque la visión tradicional se asocia a los partidos. En Argentina, al tener una crisis de partidos, es muy complejo tener periodismo partidario. También, al estar tan polarizado, nosotros debemos creer en una militancia que es anti-algo, digamos, no necesariamente pro-algo. Entonces, en este sentido, me parece que es una perspectiva que aparte puede complementarse con la perspectiva tradicional de mirar el periodismo partidario y que puede tener ciertas vertientes interesantes en el futuro, me parece, sobre todo porque el concepto todavía no se ha definido muy bien en la literatura. Así que nada, militancia anti-algo. Muchas gracias.